Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio nuevamente a nuestra reunión. Eh, Les agradecemos la atención que prestan, que brindan, y también la dedicación que han tenido y compromiso
de seguir a través de las redes sociales, seguir nuestros tiempos o nuestros momentos o nuestras reuniones que tenemos. Solamente les recordamos que como iglesia los días miércoles estamos teniendo reunión de oración de 10 a 11 de la noche. Obviamente no estamos haciendo reuniones presenciales, pero sí estamos teniendo una convocación para reunirnos cada quien desde sus casas, pero tener un compromiso de oración de todos los miércoles de 10 a 11. Así que a todos ustedes que nos están siguiendo, si también quieren unirse con nosotros, les invitamos que también nos hagan llegar sus peticiones, si así los tienen. De hecho, los números de teléfono aparecen a través de nuestro canal de Facebook y bueno, pues ahí a través de ese número telefónico pueden hacernos llegar también las peticiones. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Y después hacemos oración. Si ya lo tienen, San Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice así, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar, subió al mar y se turbaron y decían, este es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo las fuerzas del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias y te pedimos que tengas misericordia nuevamente de nuestras vidas y que nos dirijas por medio de tu palabra y nos enseñes y también nos hagas nos edifiques a través de tu misma palabra, Señor, ya que también, Señor, necesitamos alimento espiritual y deseamos esta palabra y deseamos siempre, Señor, la palabra como si fuéramos niños recién nacidos. Ahora ayúdanos a tener, Señor, esa docilidad y también la humildad, disposición para escuchar tu palabra y también seamos edificados por tu Espíritu Santo para entender cada implicación de este pasaje. A saber que tu palabra prosperará nuestro corazón y harás prosperar nuestra vida. Al mismo tiempo, la paz de Cristo morará en cada uno de nosotros. Te damos gracias infinitamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Pues mis hermanos, vamos a comenzar con nuestra enseñanza. De hecho, ¿cuántos de nosotros hemos a lo mejor estado en alguna tormenta o en tempestad? Me estoy refiriendo literalmente cuando hay un fuerte aguacero o un torrencial. En lo personal, un servidor sí ha estado en medio de los torrenciales y realmente es muy alarmante. Creo que nosotros debemos pensar como cristianos, ¿quién no ha pasado por momentos turbulentos? Como creyentes debemos meditar en esto. ¿Quién de nosotros no ha pasado por momentos turbulentos? Bueno, yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos turbulentos. A manera de introducción, quiero decir una corta frase.
Las tormentas de la vida no son agradables, pero sí son necesarias. Vuelvo a repetir, las tormentas de la vida no son agradables, pero sí son necesarias. Por eso, hermanos, nuestra seguridad está en Cristo. Ese es el tema del día de hoy. Nuestra seguridad está en Cristo. Y hoy vamos a dividir este pasaje en 4 secciones. Y en una de esas secciones es que vamos a considerar la iniciativa de Jesús, la iniciativa de Cristo nos da seguridad. Número 2, la soberanía de Cristo nos da seguridad. Número 3, la identidad de Cristo nos da seguridad. Y número 4, la salvación de Cristo nos da seguridad. Y eso lo vamos a ver durante este pasaje en 4 partes. Ahora, nosotros estamos hablando del Evangelio según San Mateo, y este hermoso pasaje de Jesús caminando sobre las aguas, no solamente se encuentra en San Mateo, sino también está en San Marcos y en San Juan. Ahora, en este pasaje del Evangelio según San Mateo, es que el evangelista Mateo da a conocer a Jesucristo como el Mesías. Escribe precisamente a los judíos. Y al escribirle a los judíos, él da a conocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y presenta en este Evangelio a Cristo como el Rey y como el Mesías, el prometido. Ahora, obviamente este Evangelio, hay mucha polémica si fue el primero o el segundo de San Marcos, pero lo que sí podemos decir que fue escrito posterior a los años 60 de Cristo, y con el propósito de predicarles a los judíos. Ahora, teniendo esto presente, vemos en este pasaje, hay un contexto tremendo. De hecho, en el contexto anterior, a los versículos anteriores a este pasaje, nosotros estamos viendo a Jesucristo siempre tomando la iniciativa. De hecho, si ustedes recuerdan, el jueves habíamos tomado un devocional donde veíamos que Jesús le había preguntado a Felipe y le dijo a Felipe que dónde podíamos comprar pan para darle de comer a esta multitud, porque eran 5,000 hombres aproximadamente, no contemplando las mujeres y los niños, porque esa era la costumbre de los judíos, contabilizar solamente a los hombres. Y por eso se decía que eran 5,000 hombres. Pero vemos que Jesús, aunque dice la Biblia que él ya sabía lo que iba a hacer, le pregunta a Felipe para saber o conocer qué es lo que respondiría Felipe. Y obviamente la respuesta de Felipe no fue favorable. Cuando Jesucristo le pregunta eso a Felipe, es porque Jesucristo no quería saber lógicamente dónde podían conseguir pan cerca de ahí, en las provincias cercanas. Jesús no estaba preguntando eso. Lo que quería Jesús es que Felipe le dijera con certeza que, como lo respondió después, dijo que ni siquiera una cantidad de dinero o suficiente dinero no alcanzaría para comprar pan para a estas personas. Entonces, al decir eso Felipe, que no habría suficiente dinero para comprar pan cerca de las aldeas o cerca de las provincias, entonces lo que quería Jesús es que Felipe, en primer lugar, pudiera renunciar a las posibilidades y a las capacidades que él pudiese haber tenido, o posibilidades de encontrar pan cercano en las provincias cercanas, pero que pusiera su mirada en Jesús y dijera, realmente tú eres quien sostienes en nuestra vida, así que eres tú quien debes hacer algo, o eres tú realmente quien debes realizar un acto de misericordia, un acto de bondad, o un milagro, deberías hacer un milagro, como lo hemos visto anteriormente que has hecho. Pero Felipe no dijo eso. De hecho, Andrés aún así dice la Biblia que en otro pasaje dice, en ese mismo contexto, que en otro evangelio dice que Andrés menciona que el desayuno de un muchacho, lo que eran 5 panes y 2 peces, no alcanzaría para alimentar tan grande multitud. Otro discípulo que ni siquiera había sido confrontado por Jesús, pero se mete en la plática y él comienza a decir que nuestras posibilidades están saliendo del contexto. Entonces, pero tampoco dijo que Jesucristo podía realizar algo.
Es por esa razón que vemos que Jesucristo toma la iniciativa, porque él mismo dice en el versículo, en el capítulo, en el Evangelio según San Juan, él dice que aunque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, que solamente estaba probando la vida de Felipe, entonces podemos ver que Jesucristo está tomando continuamente la iniciativa para enseñar a sus discípulos. Y quiero que presten por favor atención en ese pasaje, porque es en el contexto, ¿sí?, que viene ahora este pasaje, hablando Jesús, porque inmediatamente dice la Biblia que lo querían hacer inmediatamente rey, un rey mesiánico, un mesías político, que les quitara o los sacara del yugo del Imperio Romano. Entonces, por eso Jesucristo, al ver que la multitud cavilaba a hacerlo rey y postularlo como rey de Israel, obviamente eso era como a provocar un alboroto, y Jesús lo que quería evitar era eso, que se produjera un alboroto que obviamente no fuera necesario, porque Jesucristo no vino a provocar alborotos, aunque obviamente las acciones que él realizaba desconcertaban mucho y provocaba quizás conflictos, pero no era el propósito de Cristo provocarlos, sino que se fueron dando los conflictos porque existe una lucha, obviamente una lucha en nuestra naturaleza pecaminosa contra la santidad de Dios. Y por lo que vemos aquí, es que Jesús inmediatamente al saber que lo querían postular como rey mesiánico, inmediatamente lo que hace es obligar, oigan bien, la palabra obligar, y eso aparece en el griego porque lo vemos en el versículo 22, dice que enseguida hizo, la palabra hizo es obligar, él obligó a los discípulos a subir a la barca y trasladarse de un punto a otro punto, o sea, de un extremo del lugar donde ellos estaban a otro extremo. Y dice que los obligó a subir inmediatamente a la barca para salir de ahí, puesto que no querían, en primer lugar, no quería Cristo que sus discípulos fueran influenciados, acosados y susceptibles a la ideología que estaban fomentando en aquel tiempo la gente. Jesús lo que quiso hacer es evitar que estos mismos discípulos participaran de estos pensamientos que estaban planeando precisamente para postular a Jesús como solamente un Mesías político, como un hombre común y corriente. Obviamente para aquellos tiempos era una personalidad, pero Jesús no quería eso. Y aparta a sus discípulos y obviamente les dice, retírense. Ahora, pero recuerden que aquí las palabras, quien toma la iniciativa es Jesús, y después dice Jesús que toma la iniciativa también de despedir a la gente, primero a sus discípulos y luego a la gente, pero es aquí donde vamos a ver nuestra primera división. Y entonces hoy vamos a ver en esta primera división la iniciativa que toma Jesús. En todas las cosas, Jesús toma la iniciativa y debe tomar la iniciativa. Debe tomar la iniciativa en salvarnos, en perdonarnos, en enseñarnos, en edificarnos, en darnos crecimiento, en proporcionarnos la fe. Es Jesucristo en todo momento es quien toma la iniciativa. Jesucristo ha tomado en todo momento la iniciativa sobre nuestra vida. Y eso quiero que lo aprendas, hermano, por favor. Es Jesucristo quien toma en nuestra vida siempre la iniciativa. Y dice que, vamos a ver los primeros dos versículos de San Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Dice, y enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud, y después de despedir a la multitud subió al monte a solas a orar, y al anochecer estaba allí solo. Entonces vemos que Jesús toma, aquí hay dos cosas donde Jesús toma la iniciativa. La primera es donde hace despedir a sus discípulos, inmediatamente los aleja de la multitud, para que ellos no formen parte de la revuelta que pudieran haberse provocado. Así que asegura a sus discípulos, miren nada más cómo hace el Señor, asegura a sus discípulos para que no sean participantes de esto, y tampoco se vean influenciados por esta ideología de que Jesucristo fuese postulado como el rey de Israel, o como gobernador, o Mesías político. Y número dos,
Es como Jesús toma la iniciativa, obviamente, de tomar un tiempo a solas con su Padre Celestial. Jesús toma iniciativas aún para estar a solas con su Padre Celestial. Después de tener una agenda tan ocupada, no es como nosotros realmente cuando tenemos una agenda ocupada o tenemos demandas en la vida, lo único que a veces requerimos es descansar. Pero no hemos tomado en consideración este maravilloso principio o principio bíblico acerca de después de tener un día de desgaste, un día cansado, de venir a los pies de Cristo y por lo menos hacer lo que también, o más bien, lo necesario, hacer lo que también Jesús hizo, de venir a los pies y tomar y reunirse o relacionarse con su Padre Celestial, porque dice que ya era al anochecer, que Él tomó un lugar reservado para orar. Así que toma la iniciativa despidiendo a sus discípulos, los asegura a ellos, despide la multitud y se aleja al mismo tiempo de la multitud para estar un momento, un tiempo a solas con su Padre Celestial. Ahí toma inmediatamente la iniciativa de relacionarse urgentemente después de un día tan agitado con su Padre Celestial. Y voy a repetir, hermanos, usted y yo deberíamos hacer lo mismo. Teniendo un día agitado como creyentes y seguidores de Jesús, deberíamos también meditar y descansar después de haber tenido tantas ocupaciones, después de haber tenido tantos desgastes. Es necesario venir y relacionarse con nuestro Padre Celestial, porque déjeme decir una cosa, Jesucristo había tenido cierto desgaste y había estado en un momento de crisis, puesto que controlar una multitud, obviamente, vuelvo a repetir, nosotros lo veríamos súper imposible o demasiado imposible. Sabemos que para Cristo no había no era nada imposible, no existía nada imposible, puesto que es Dios, pero en su humanidad también hubo desgaste. Así que obviamente podemos decir que él mismo vio necesario reunirse o relacionarse con su Padre Celestial. Como número 2, vamos a ver ahora la soberanía de Cristo nos da seguridad, y lo vemos en el versículo 24 al 26, y dice, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, o sea, ya estaba introducida muy adentro del mar, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. La Biblia nos habla, y de hecho investigando un poquito acerca del mar de Galilea, o el mar de Tiberias, habían fuertes corrientes de aire, y cuando se provocaba una tempestad era muy agresiva. Así que podemos ver que aunque Jesús ya les había dicho que ellos navegaran, los discípulos navegaran mar adentro, fue Jesús quien tomó la iniciativa, así que Jesús había ordenado eso, ellos obedecieron y al entrar al mar, ahora ellos estaban en problemas. ¿Qué nos indica eso? Que Jesús los introduce a una tormenta. Miren, hermanos, debemos de tener esto en cuenta. Hay dos clases de tormenta en nuestras vidas. Una, la tormenta por desobediencia, que el Señor permite por su voluntad que nosotros atravesemos para disciplinarnos. Vuelvo a repetir, la primera tormenta ocurre muchas veces tormentas en nuestra vida por desobediencia, porque Dios lo hace de su propia voluntad para disciplinarnos. O sea que el Señor va a usar ese tipo de tormenta, ese tipo de turbulencia, para disciplinar nuestra vida, para nuevamente corregir nuestra vida, para volver nuevamente nuestra mirada al Señor, suplicarle perdón y es más, pedirle perdón por nuestros pecados y el Señor tenga misericordia de nosotros. La segunda tormenta ocurre por obediencia, y esto es por voluntad nuevamente de Dios, y el Señor lo hará para perfección. Quiere decir que el Señor nos va a introducir a tormentas también, aunque hayamos obedecido su palabra, pero lo hará porque cree pertinente que nosotros debemos ser perfeccionados. La primera fue por desobediencia para disciplina. La segunda tormenta es por obediencia para perfección. Así que es Jesús quien había tomado la iniciativa de decirles, naveguen mar adentro, y por lo tanto, al estar navegando mar adentro, ahora ellos estaban encontrándose, ¿cómo dice?
dice, a mucha distancia, dentro del mar, y dice, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Se dan cuenta? Ahora los discípulos se veían en un conflicto. Ellos no eran nada incapacitados en esto, no eran novatos, ellos eran profesionales. Ellos ya tenían mucha experiencia en la navegación, puesto que 4 de ellos, la Biblia nos habla que eran pescadores. Así que estos 4 navegando, obviamente ya se las sabían de todas, pero eso no significaba que ellos podían controlar las cosas contrarias que salen de control y que están fuera de las posibilidades y de nuestra capacidad. Y quiero que presten por favor, porque dice y que a la 4ª hora de la vigilia, ¿eso qué quiere decir? Bueno, es que la Biblia nos habla de la primera vigilia, la segunda y la tercera y la cuarta, puesto que la primera vigilia era a partir de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia era de las 9 de la noche hasta la medianoche, que son las 12, y la tercera vigilia era de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada, puesto que ahora la 4ª vigilia, en la que está hablando aquí, dice que era de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Así que si el viento era contrario y soplaba en contra de los discípulos, dice que la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y volvemos a ver que Jesús toma la iniciativa de venir hacia ellos. Ellos no pueden ir hacia Jesús, los vientos eran contrarios, ellos estaban luchando con el fenómeno natural. Obviamente ellos no podían controlar eso, no tenían control, aunque eran experimentados, aunque tenían posibilidades, aunque eran capacitados. Ellos no pudieron porque era una fuerza contraria hacia ellos y muy superior a ellos. Así que es Jesús quien tiene que venir a ellos. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Jesús nos muestra aquí que el Señor no nos va a dejar solos. Si siendo discípulos de Cristo, no nos va a dejar solos. Siendo discípulos de Cristo, no estaremos solos. Jesucristo estará siempre al pendiente de sus discípulos. En otro evangelio, la Biblia dice aquí, este mismo pasaje, en otro evangelio, nos narra que él vio desde lejos que estaban en conflicto sus discípulos, así que tomó la iniciativa de ir hacia ellos y dice que quiso pasarse de largo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero dice que él tomó la iniciativa de ir hacia ellos, puesto que los discípulos tampoco podían regresar e ir hacia Jesús. Así que vino Jesús hacia ellos, y eso quiero que te lo aprendas de memoria, porque aquí hay que hacernos una pregunta. Dice, ¿y cómo lo hizo? El mismo versículo 25 dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se sorprendieron, tuvieron miedo y decían, es un fantasma, y en medio se pusieron a gritar. Ahora, por eso vemos que en Cristo nosotros tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque la soberanía de Cristo nos da seguridad. Primera pregunta sobre esto. ¿Quién ordenó que nadaran mar adentro? Jesús. ¿Quién los envió entonces hacia el centro del mar? Jesús. ¿Jesús desconocía que había tormenta? Obviamente no. Ahora, como Jesús, después de haber orado, y ya vieron que había pasado las 3 vigilias, y era la 4ª, era la última, es hasta el último momento, oigan bien, donde pareciera ser que ya no hay esperanza, donde pareciera ser que no hubo solución, no hubo intervención. Miren, hermanos, Jesús va a intervenir siempre, siempre va a intervenir. Así que aparece Jesús en la última hora de la vigilia de la noche, la 4ª vigilia. Así que por esta razón aparece en la última etapa y se presenta a sus discípulos, y obviamente los discípulos no pueden ver con claridad. Es más, ni siquiera los discípulos esperaban a Jesús. Jesús caminaba sobre el mar. ¿Por qué? Porque es Dios, y por lo tanto Él tiene control sobre todas las cosas naturales, sobre todos los elementos naturales. Jesucristo es Dios, y como es Dios, Él tiene poder sobre todas las cosas. Apréndetelo, mi hermano, y te lo recuerdo nuevamente. Jesús tiene poder sobre todas las cosas.
Él tiene el control sobre todas las cosas. Si pudo multiplicar en el contexto una increíble y asombrosa multitud de alimento para alimentar a un aproximado de 20,000 personas, con solamente 5 panes y 2 peces, obviamente tiene el control de multiplicar las cosas, Él tiene el control soberanamente de todo. Y Él nos muestra que en su omnisciencia sabía que sus discípulos iban a estar en una tormenta y allá los envió. ¿Por qué los envió? Porque al obedecer a ellos, el Señor quería perfeccionarlos. A ti y a mí el Señor nos quiere perfeccionar, aunque estemos nosotros atravesando por momentos turbulentos. Sabemos que no es fácil, pero es necesario pasar por momentos turbulentos. ¿Por qué? Porque son sumamente necesarios para nuestra perfección. Hermanos, tener fe, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no solamente es creer a pesar de la evidencia. Sí, quiere decir que tener fe no es creer solamente, no es creer a pesar de que nosotros veamos que hay evidencia, que algo sucedió, que nosotros tuvimos fe, pero algo sucedió. Bueno, no solamente es eso. Tener fe es obedecer y creer a pesar de las consecuencias. Hay mucha gente que dice, tengo fe, inmediatamente dice, al tener fe, las cosas se presentan de una forma exitosa y dicen, lo sabía que iba a ser así. No, mi hermano, porque aunque tú veas que las consecuencias van a ser totalmente tristes, dolorosas, angustiantes, tener fe es obedecer y creer, aunque las consecuencias sean totalmente distintas a las que tú deseas esperar o recibir. Así que hay mucha gente que hoy en día dice, si me pasa algo, o si me pasa algo así como lo que le pasó a fulano, yo me muero. Déjeme decirte algo, mi hermano. ¿Quién te ha mantenido hasta aquí, hasta ahora? Piensa en eso. ¿Quién te ha mantenido y quién te ha tomado de la mano y quién te ha cargado y quién te ha traído hasta aquí? ¿Quién? Así que, antes de que tú digas, es que si a mí me pasara eso, yo me muero, piensa primero, ¿quién te ha sostenido? Así que Jesús camina sobre el mar porque es Dios, tiene el control de todas las cosas. Se presenta a sus discípulos, se dan cuenta que sus discípulos no tenían presente a Jesús. Es más, no estaban pensando en Jesús, no lo estaban esperando tampoco. Y así nos pasa también a usted y a mí y a cada uno de nosotros que somos creyentes. Muchas veces por el miedo, por el momento de turbulencia, por el momento de tempestad, por el momento de esa crisis y de tribulación, nos olvidamos de Jesús, no tenemos presente a Jesús aquí, nos olvidamos de la imagen de Jesús, nos olvidamos de sus atributos, de su carácter santo y maravilloso, que no lo tenemos en nuestra mente y solamente creemos muchas veces, como ellos decían, veían un fantasma. ¿Y por qué dicen que ellos veían un fantasma? Déjenme decir que la palabra aquí fantasma en el griego habla de un espíritu. Pero según lo que dice F.B. Bruce, dice que realmente lo que ellos decían en aquel tiempo es que ellos tenían supersticiones marítimas. Como eran marinos, habían escuchado dentro de la cultura que se había mixturizado, había una cultura sincretista donde habían escuchado ciertas posturas donde habían ciertos mitos, habían ciertas leyendas, habían ciertos argumentos acerca del mar. Y ellos creyeron en todas esas cosas. Por lo tanto, fíjense nada más que peligroso. Cuando somos influenciados por ciertos mitos que no sean coherentemente o no estén presentes en la Biblia o no tengan fundamento bíblico, el ser humano tiende a ser supersticioso y por lo tanto la superstición en el momento de la turbulencia va a causar estragos con nosotros, que no vamos a ver a Jesús, lo único que vamos a ver
solamente es un fantasma. Por eso es que muchos llegan a decir, Jesucristo no existe, Jesús no existe, Dios, Jesús no es Dios. ¿Por dónde está Dios ahorita? Que lo necesito. ¿Por qué? Porque tienen en su cabeza ciertas supersticiones o ciertas ideas que han provocado conflictos en su confianza en Dios. No estoy diciendo que es malo tener miedo. No estoy diciendo que sea malo dudar. No. De hecho, déjenme decirle, mis hermanos, que la duda, Dios permite que el hombre tenga dudas, porque en el momento de la duda, el Señor va a manifestar su absoluta verdad. Por lo tanto, nosotros somos lo que somos, creyentes, porque el Señor nos permitió dudar en cierta forma para que nosotros llegásemos al conocimiento de la verdad. Así que el Señor va a permitir ciertos miedos en nuestra vida porque el Señor nos va a enseñar su poder. Va a permitir en cierta manera en nuestras vidas que tengamos ciertos miedos porque Él mismo nos va a enseñar y nos va a perfeccionar con su poder. Así que ellos no lo tenían presente, pero la soberanía de Cristo les da seguridad. Versículo 27, ahora vamos a ver la tercera parte. La identidad de Cristo nos da seguridad. ¿Y por qué es importante la identidad de Cristo? Porque miren, el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado hablar por medio de la palabra a Cristo? Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado hablar a Dios o a Cristo a través de su palabra? Mucha gente hoy en día dice que escucha a Jesús audiblemente. Déjenme decirle, hermanos, que cuando nosotros tenemos supersticiones, lo creemos. Cuando tenemos una mente supersticiosa, lo creemos. Y llegamos muchas veces hasta a experimentar, o mucha gente experimenta por esas supersticiones. Llega a experimentar lo mismo, llega a decir, sí, yo también lo he escuchado. Pero déjame decirte, mi hermano, que solamente esas supersticiones lo que han provocado es que se siga reproduciendo más esa cultura y se siga creyendo en ciertas falacias. Déjame mencionarte cómo es importante que nosotros tengamos presente la Escritura y la palabra de Dios, porque si nosotros tenemos la tendencia de ser supersticiosos, se nos va a hacer muy difícil ser sensibles y dóciles a escuchar la palabra bendita del Señor. Dice que enseguida Jesús les habló diciendo, no temáis, yo soy, tened ánimo. ¿Se dan cuenta? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús se presenta como el gran yo soy. Ese es su nombre, el yo soy. Y tened ánimo, son palabras que que confortan, son palabras que dan confianza, son palabras que dan paz, transmiten paz. Y por lo tanto decir no temáis, obviamente debería haber una dependencia absoluta, porque Él está diciendo no temáis. Y es cierto, si el Señor lo está diciendo debemos no temer. Pero ni los discípulos, ni siquiera el siguiente personaje consideró eso. Vean nada más lo que dice. Y respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no identificó, Pedro no pudo identificar, pero eso sí dijo, si eres tú, pide que yo vaya. Pedro no estaba seguro de que fuera Jesús. Él quería estar seguro que era Él. Si Él había hablado, ¿se dan cuenta cómo las supersticiones provocan estragos en nuestra cabeza? Nos hacen débiles. Pero qué paciencia tiene Jesús. Porque a pesar de que nosotros somos totalmente inconstantes y que somos inseguros, a pesar de eso y que dudamos, el Señor tiene tanta paciencia para con nosotros, que siendo ahora sus discípulos, a pesar de también recibir ciertas reprimendas o ciertas exhortaciones o ser corregidos,
muy severamente a veces, pero corregidos por amor, el Señor lo hace por amor precisamente para ayudarnos, no para castigarnos, sino para ayudarnos. Así que Pedro dice que no lo puede precisamente ver con claridad y quiere estar seguro que él es. Y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí vemos algo también importante, porque muchas veces como creyentes, a veces nos volvemos tan desafiantes como Pedro. Aquí podemos ver a un Pedro que quiere estar seguro, pero aún así, con esa declaración, Pedro está haciendo un desafío. Si eres tú, pide que yo vaya. Muchas veces también nosotros nos ponemos en esa situación, en esa condición. Muchas veces nosotros también estamos en esa condición. A veces decimos, cuando estamos enfermos, si eres tú, sáname, Señor. Si verdaderamente eres poderoso, sáname. Cuando estamos en un momento de peligro, si eres tú, verdaderamente cúbreme, protégeme. O si eres tú, verdaderamente confirma con esto y haz esto para que podamos ver que eres tú y que tú estás aprobando esto. O sea, finalmente lo que hacemos es desafiar a Dios, tentar a Dios, y es más, tratamos al Señor y muchas veces lo tratamos como si fuera un mayordomo. No lo tratamos, no lo reconocemos como Dios. Y esa culpa ha sido precisamente porque se ha predicado un evangelio diluido, un evangelio light, como ahora muchos dicen, pero eso ya pasó, eso ya pasó de moda, el evangelio light, eso ya está obsoleto, ahora es un evangelio posmoderno, un evangelio de la prosperidad. Entonces, el evangelio muy diluido o muy ligero, ese evangelio ha provocado estragos en la mente, donde únicamente el creyente ha dependido más de las experiencias que del fundamento bíblico. Yo te recomiendo, mi hermano, que regreses a las Escrituras y consideres al evangelio para que puedas ver la cruz de Cristo, el amor de Cristo expresado en su mayor desglosado o expresado, extendido en su mayor expresión, es a través de Cristo Jesús. Entonces, Pedro dice, permite que yo vaya hacia ti, como muchas veces hacemos nosotros. Si tú eres esto, a ver, permite esto, a ver, quiero ver esto. Somos muy desafiantes. Fíjense nada más lo que hizo Jesús. Aceptó el desafío y con paciencia le enseña a Pedro. Y dice, estamos viendo la identidad de Jesús. Jesús está identificando que Él es Jesús, es paciente, está manifestando su carácter santo, está manifestando su carácter bondadoso, amoroso, misericordioso, paciente, benevolente y todopoderoso, indudablemente, omnisciente. Dice, ya le dijo, ven. Y dice que Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Ahora, date cuenta, fue Pedro quien habló y no otro discípulo. Los demás escritos dicen que obviamente fue Pedro quien había hablado. Más bien no menciona ningún otro discípulo que haya hablado. O sea, no apoya que haya sido otro discípulo también que haya hablado, sino que únicamente fue Pedro. Y que al escuchar Pedro eso, dice que inmediatamente Pedro descendió y comenzó a caminar sobre las aguas. Ahora, pero Jesús le dijo, ven. ¿Aceptó el desafío? Obviamente sí, porque Jesucristo sabía, siendo Dios, sabía que Pedro es frágil, es un hombre frágil. Y lo que Jesús quería enseñarle era transmitirle y al momento usar este momento como una enseñanza para su vida. Y le dice, ven, desciende y camina sobre las aguas, y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Ahora, es Pedro quien comienza a caminar. Ningún hombre en toda la historia de la raza humana ha caminado sobre las aguas. Solo Jesús, Dios hombre, y Pedro, quien Dios lo sostiene y lo mantiene sobre la situación o la circunstancia o aún sobre la naturaleza. Y aquí podemos ver que al caminar Pedro, dice que bien fue hacia Jesús porque estaba mirando a Jesús.
escuchó de Jesús, escuchó a Jesús y miró a Jesús, por lo tanto, en su enfoque, su objetivo era Jesús, era hacia Jesús. Pero dice el versículo 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. Ahora, Pedro caminando sobre la mar, ¿te imaginas eso? ¿Te has puesto a pensar Pedro caminando sobre el mar hacia Jesús? En dirección hacia Jesús, pero dejó de ver a Jesús. Y eso es lo que a nosotros también nos llega a pasar como discípulos de Cristo. Desde el primer momento que nosotros dejamos de ver a Cristo, nos comenzamos a hundir en nuestra tormenta. Cuando dejamos de ver a Jesucristo, nos comenzamos a hundir en la tormenta y comenzamos a claudicar y sentimos que desfallecemos, es más, y sentimos que morimos. Pero aún así, Pedro clama al Señor y le dice, sálvame, sálvame, porque me hundo, sálvame. Es importante tener esto nosotros presente en nuestro corazón. Desde el primer momento que nosotros dejamos de mirar a Cristo, que en Cristo ya no está en nuestro pensamiento, no está en nuestro objetivo, su palabra no está en nuestra mente, no está en nuestro corazón, su promesa no está en nuestra mente, no está en nuestro corazón, su palabra no está presente en el momento de turbulencia, comenzamos a hundirnos en la vida. Comenzamos a hundirnos en la vida. Y por eso gritó, sálvame. ¿Acaso no vimos que Jesús dijo, tened ánimo? ¿No sería suficiente? ¿Qué acaso el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿No es suficiente esa palabra para nuestra vida? ¿Acaso no es suficiente? ¿Acaso no es suficiente el Salmo 27:1 que dice el Señor es nuestra luz y nuestra salvación? ¿De quién temeré? ¿Acaso no es suficiente también la palabra que dice el Salmo muy conocido, Salmo 121? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Pero cuando dejamos de ver a Cristo, comenzamos a claudicar, aunque sepamos de memoria esos versículos, aunque hayamos escuchado la predicación de esos versículos, cuando dejamos de mirar a Cristo, comenzamos a hundirnos. ¿Por qué comenzó a ver Pedro la fuerza del viento y no la fuerza y el poder de Cristo? Cuando nosotros comenzamos a ver la fuerza de este virus, comenzamos a ver el poder de este virus y dejamos de ver a Cristo, comenzamos a claudicar y comenzamos a hundirnos. Cuando comenzamos a ver el poder de este mundo, el poder diabólico en este mundo, y dejamos de ver a Cristo, comenzamos a hundirnos y a claudicar. Pero déjame decirte una cosa, nuestra seguridad está en Cristo, como es nuestro tema. Así que la identidad de Cristo en nuestro corazón y en nuestro pensamiento nos trae seguridad, nos da seguridad y trae seguridad a nuestra vida. Jesucristo no nos va a dejar solos porque constantemente Él mismo va a darse a conocer. Cada vez que estemos en tormentas, Jesús va a decir, tened ánimo, yo soy. No temáis. Bendito sea Dios. Vemos la última parte. La salvación de Cristo nos da seguridad. Versículo 31 al 33. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Jesús, te dan cuenta que al instante lo tomó. Sálvame, hermano. Si tú estás en problemas, dile al Señor, sálvame. Mi hermano, si tú estás en un conflicto, estás en una tormenta, dile al Señor, sálvame. El Señor al instante te va a tomar de la mano. No vas a estar solo. No estás solo. El Señor está contigo. Está con nosotros. Está con su iglesia. Está con su pueblo. Solo dilo, sálvame.
Al instante Jesús extendió la mano, dice, él fue tan benevolente, fue compasivo que no lo dejó hundir. Jesús no dijo, sí, ahí muérete, ahí sufre para que veas por tu poca fe. No, Jesús no es así. Jesús no es como nosotros que muchas veces señalamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, diciéndole, ya ve hermano, le faltó fe. No, Jesús no es así. Jesús está enseñándole a Pedro que realmente hay seguridad en Cristo, por lo tanto la salvación de Cristo nos da seguridad. Y aquí vemos la intervención de Cristo salvando a Pedro del momento de la crisis, lo saca, pero eso sí, Jesús tiene que decirle y tiene que confrontarnos siempre con su palabra y decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, va a ser necesario que Cristo siempre confronte nuestra vida con su palabra para que salgamos de nuestra comodidad, de nuestra conformidad, para reaccionar. Qué hermoso, porque dice la Biblia que tomando a Pedro, regresan los dos juntos a la barca. Ahora yo te quiero decir una cosa aquí aparte, antes de seguir avanzando. ¿Qué es más seguro, hermano? Los otros discípulos se quedaron en la barca, no pudieron decir lo mismo que Pedro. Pedro también tomó esa iniciativa, pero es el Señor quien estaba impulsando a Pedro. Es el Señor que siempre había impulsado a Pedro y que el Señor va a impulsar nuestro carácter. Finalmente, ¿para qué? Para que sigamos aprendiendo más de Él. Así que el carácter que tú tienes siempre va a ser necesario, siempre y cuando tú dejes que también la palabra del Señor te esté moldeando. El Señor quiere hacerlo y lo va a hacer por su palabra, así que sé sensible a la forma en que la palabra esté moldeando tu carácter o nuestro carácter. ¿Qué era más seguro? ¿Estar en la barca o ir hacia Jesús? Los discípulos dijeron, los demás discípulos o el resto de los discípulos, ellos vieron que era mejor estar en la barca. Pedro hubiese pensado lo mismo, pero Pedro dijo, no, es más seguro estar con Jesús. ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve estar donde estamos si Cristo no está en nosotros o con nosotros? Es más, ¿de qué nos sirve? Decirlo de otra mejor manera, ¿de qué nos sirve estar donde estamos si no está Cristo? ¿De qué me sirve tener lo que tengo si no tengo a Cristo? ¿De qué me sirve vivir lo que vivo si no he vivido a Cristo? ¿Te das cuenta? ¿De qué me sirve experimentar lo que experimento si no experimento verdaderamente al Cristo? Entonces, Pedro vio más seguro estar con Cristo. Déjame decirte una cosa, que cuando tú y yo recibimos la salvación, el Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros, y Cristo hizo morada en nosotros, y el Padre vino a hacer morada en nosotros. Así que, quien vino a morar en nuestro corazón fue Dios Trino. Así que nosotros tenemos en nuestro interior al verdadero Dios, al verdadero Señor. ¿Eso qué indica? ¿Eso qué nos enseña? Bueno, en primer lugar, que no estamos solos, no estamos desamparados. Tenemos al Señor, tenemos a Cristo. Su Espíritu Santo nos conforta. Dios mismo nos está manifestando su bondad, su maravillosa bondad. Así que, por eso es importante que todo aquel que ha sido salvo definitivamente tiene al Señor, tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo, tiene a Dios mismo. Y eso es maravilloso porque teniendo al Señor nada nos va a faltar. Teniendo al Señor nada nos va a decepcionar. Teniendo al Señor, Pablo lo dijo de otra manera, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que yo no te estoy diciendo, y yo no quiero decir, que tú invites a Cristo a tu barca, no. Sino que donde está Cristo es mejor estar. Si tú quieres ir al cielo, y lo voy a decir como lo dijo un teólogo, si tú quisieras ir al cielo solamente porque crees que allá está tu familia,
¿Y quieres ver a tu familia? Ok, respeto esa motivación que tienes, pero si no está en tu motivación primaria, no está Cristo, si no tienes presente a Cristo, que quieres ver a Cristo y que quieres morar con Cristo, entonces, ¿de qué te sirve ir al cielo si no quieres ver a Cristo? Entonces, lo mismo sería ir al cielo o al infierno si no está Cristo. Porque el cielo sería un infierno si Cristo no estuviera en el cielo. Y yo opto mejor, y creo que optaría como optó Pedro. Y yo prefiero estar donde esté Él, aunque yo no esté en mi barca. Aunque yo no esté en la barca, que aparentemente me da seguridad, me da conformidad, me da comodidad, donde yo puedo desarrollar mis capacidades y mis facultades, pero ¿de qué me sirve si en la barca es más estar más inseguro? Prefiero mejor ir a donde está Cristo. Prefiero estar donde está Cristo. Su presencia para mí es más que suficiente, como también lo debería ser para ti. Dice que entonces ellos regresaron, los dos regresaron, y dice que cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y quiero decirte con esto que en este pasaje hubieron 3 milagros. Número 1, el milagro es que Jesús caminó sobre el mar. Número 2, Pedro caminó sobre el mar, el segundo milagro. Y el tercer milagro es la tempestad se calmó. Entonces, versículo 33, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Hermanos, la identidad de Cristo nos da seguridad y la salvación nos da seguridad. Hasta que Cristo estuvo con ellos y se calmó toda la tempestad. Y Pedro salió de la barca y se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Cristo caminando en el mar y Pedro caminando en el mar y la tempestad se calmó. Todos los discípulos confesaron, Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios. Así que, cuando venga el tiempo de tensión y de desesperación, crisis y tormenta a tu vida, trae el Evangelio de Cristo a tu corazón, la presencia de Jesús y el amor que fluye de la cruz de Cristo, trae paz, trae calma y trae seguridad. Jesucristo mismo tuvo que vivir su momento de turbulencia, su momento de tormenta. Y Él fue a la cruz y Él mismo vivió su propia tormenta. Pero lo hizo para que tú y yo tuviésemos seguridad en Él. Para que tú y yo recibiésemos confianza, seguridad, recibiésemos en Él la maravillosa gracia de Dios. Así que como Cristo pasó por la tormenta del juicio de Dios para salir inmediatamente a nuestro encuentro y dar seguridad y salvación a nuestra alma. Así que Cristo padeció la tormenta justa de Dios en la cruz del Calvario para salvar tu vida y mi vida. Jesucristo, dice la Biblia en 1 Corintios 5:21, Él no cometió pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros. Hermanos, con esto termino. Hemos navegado, en ese tiempo, hemos navegado en una barca. Si miramos hacia atrás, veremos la bondad de Dios, porque Dios ha sido bondadoso con nosotros todo el tiempo. Pero hay otra cosa. Hemos navegado en nuestra propia barca y como iglesia, también hemos navegado en nuestra barca y hemos cometido muchos errores. Hemos dudado y hemos tenido miedos. Y esos errores han sido tremendos también. Pero Dios, oigan bien, pero Dios no nos ha dejado y no dejará que esta barca se hunda.
¿Por qué? Porque el Señor siempre estará con nosotros y nos dará seguridad. Así que la iniciativa de Cristo, la soberanía de Cristo, la identidad de Cristo y la salvación de Cristo nos dan seguridad. El tema de hoy, nuestra seguridad, es Cristo. Dios prospere su palabra en cada corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Así que ayúdanos a poner por obra lo que hemos escuchado. Edifícanos a cada día más y más con tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a desarrollar, a crecer, a avanzar para tu gloria. Bendice a cada hermano, a cada iglesia, a cada integrante de la iglesia local y a toda la iglesia, Señor, en todo el mundo, que también está pasando por momentos de turbulencia o que ya pasó, pero que trae este mensaje, traiga reflexión para su vida. Puedan compartirlo también para con otros, edificándonos unos a otros y exhortándonos unos a otros en el amor de Cristo y con la misericordia que hemos recibido de Dios. A saber que la paz de Cristo morará en cada corazón, gracias te damos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus gracias.